En una merienda que parecía apacible, los susurros sobre Meghan Markle se convirtieron de repente en el centro de atención. Al principio su presencia aportaba la familiaridad de siempre, pero pronto el ambiente cambió cuando se empezó a hablar de la manera en que ella insistía en retratarse como víctima dentro de la corte. Y desde ahí la opinión pública quedó preparada para una tormenta mayúscula, el rumor de un secreto real estremecedor. En Montecito, lugar que antaño era un refugio tranquilo, los cuchicheos resonaban ahora con más fuerza que la maquinaria de relaciones públicas de Meghan tras una dosis de cafeína. Lo más llamativo es que el rumor no giraba en torno a un negocio fallido ni a un podcast insulso, sino a algo de proporciones mucho mayores, el murmullo de que Meghan Markle tendría una hija secreta. La mujer en cuestión parecía ya adulta, oculta al ojo público, como una nota a pie de página olvidada en el libro de la vida. Y esa historia se propagó enseguida, estallando como un incendio, hasta el punto de que se decía que el príncipe Harry había llorado al enterarse. Todo comenzó con una filtración difusa en redes sociales, unas cuantas fotos antiguas de mala calidad en las que Meghan aparecía con chaquetas y vaqueros de tiro bajo, con un maquillaje de ojos muy marcado propio de los años 2000. En aquellas imágenes borrosas, los detectives de Internet creyeron descubrir un rostro joven, con ojos y sonrisa que llevaban impreso el sello de la familia Markle. No se detuvieron ahí. Los internautas empezaron a excavar más hondo listas de antiguas modelos, fotos de rodaje, incluso viejas páginas de MySpace que parecían haber desaparecido. Entre el polvo del tiempo aparecieron indicios que apuntaban a un niño, frases en correos electrónicos, menciones a una pequeña hija y hasta una entrevista de 2007 en la que Meghan comentaba que algún día le gustaría ser madre. Esas señales, aunque vagas, bastaron para avivar la curiosidad. En un abrir y cerrar de ojos, la prensa sensacionalista se lanzó como una jauría hambrienta, llevando la historia de la hija secreta a las portadas. La maquinaria mediática de la realeza tembló mientras en redes sociales hashtags como #Secret Sussex o #Arkle Daughter se convertían en tendencia. En medio del torbellino, se decía que Harry se había refugiado en su sala de meditación en la mansión de Montecito, una estancia repleta de cojines de suelo e impregnada de aroma a salvia, para llorar en silencio. Mientras tanto, el equipo de Meghan trataba de sofocar el rumor, pero cuanto más intentaban apagarlo, más se avivaba la llama. Una antigua amiga de Meghan llamada Cassie reveló que hacía muchos años la actriz le había confesado su temor a que la prensa destruyera su carrera, sacando a la luz su pasado privado. Según Cassie, por eso mismo Meghan habría decidido ocultar, evitando que su imagen de princesa feminista impecable se viera alterada. Para Cassie se trataba de un secreto difícil de reconciliar con la nueva vida junto a Harry, quien había renunciado a la realeza para proteger a su familia. Y ahora tal vez él descubría que nunca lo había sabido todo. El relato adquirió un aire más novelesco cuando apareció una cuenta anónima en Instagram que se hacía llamar Sussex Olvidado. Publicó mensajes enigmáticos sobre sangre que no siempre se elige, y de repente difundió una foto de la infancia de una joven con un parecido asombroso con Meghan, ojos almendrados, sonrisa inconfundible, incluso un hoyuelo en la mejilla izquierda. Internet estalló y la comunidad digital se sumió en un debate encendido. Mientras tanto, al otro lado del océano, el palacio observaba en silencio, como si disfrutara de una especie de justicia poética. Para ellos aquello era el precio por los años en que los Sussex habían lanzado acusaciones y documentales contra la familia real. No faltaba quien imaginara al príncipe William sentado en su despacho de Kensington, sonriendo con una taza de té en la mano. La reacción oficial de Meghan siguió el guión habitual. Una fuente cercana habló en una revista de lujo, negándolo con delicadeza pero frialdad. Sin embargo, aquella negación carecía de vida, sonaba a producto de relaciones públicas.
y esta vez incluso algunos seguidores fieles empezaron a dudar. En comentarios públicos se preguntaban, si no hay nada de cierto, ¿por qué no mostrar pruebas? En aquel silencio la sospecha pesaba más que cualquier desmentido. La conclusión que se repetía de boca en boca era cruel. A estas alturas ya nada sorprende. Fue justo entonces cuando todo tomó un giro aún más enrevesado. Se dijo que Harry estalló en furia, porque lo que le hería no eran solo los rumores, sino el hecho de que Meghan jamás le hubiera advertido de nada. La imagen de un hombre recorriendo nervioso la mansión de Montecito, como un tigre atrapado en una jaula dorada, se convirtió en símbolo de su angustia. Exigía respuestas, exigía transparencia y, por encima de todo, exigía la verdad. Porque aunque quisiera ser un marido absolutamente leal en lo más profundo de Harry, corría sangre real. Y para la realeza hay algo que prevalece sobre todo lo demás, la línea de sangre. Si hubiera aunque fuera una pizca de verdad en esos rumores, todo el entramado de los Sussex se vendría abajo. Aquella marca cuidadosamente construida, un padre entregado a una madre poderosa, 2 hijos pequeños angelicales, y la mansión de cuento de Montecito quedaría demolida en un instante si de pronto emergiera una hija adulta desde las sombras. Y por eso no era difícil comprender por qué las lágrimas se deslizaron por el rostro de Harry, porque la cuestión no solo amenazaba el matrimonio, sino su propia identidad. Había abandonado el trono, su país y su familia por Meghan, y ahora se decía que ella jamás había sido del todo sincera sobre la suya. Una paradoja tan amarga como trágica. La situación se tornó aún más grave cuando expertos legales intervinieron. Si aquella hija secreta existiera realmente y decidiera hacerse pública las consecuencias, irían mucho más allá de un escándalo mediático. Se abrirían preguntas sobre herencia, reclamaciones financieras e incluso títulos nobiliarios. Todo podría estallar en una sola noche. Para Harry, aquello era una pesadilla indeseada, más litigios, más portadas estridentes, más burlas nocturnas en televisión. Un retrato de un hombre exhausto, mirando fijamente una pantalla de Zoom en busca de consuelo en una sesión de terapia. Mientras tanto, Meghan, según se decía, cayó en crisis. Gritaba a su personal, cancelaba reuniones, llamaba a su equipo de relaciones públicas a todas horas. Pero todo esfuerzo era inútil cuando un rumor sobre una hija secreta prende arde como fuego en la gasolina. Ninguna foto familiar sonriente, ninguna cita serena de yoga podía apagarlo. Y esa era la verdadera tragedia. Habían construido un imperio basado en controlar su propia narrativa, y ahora ese control se les había escapado de las manos. Y como si no bastara, llegó otro golpe. Aquella supuesta hija secreta no se limitó a guardar silencio, sino que habló. Y la manera en que lo hizo heló la sangre por su serenidad gélida. Una noche la cuenta de Instagram llamada Sussex Olvidado publicó un vídeo, sin focos brillantes, sin música de fondo dramática, sin montajes elaborados. Solo una joven sentada frente a una pared blanca, mirando fijamente a la cámara, como si hubiera reprimido aquello toda la vida. No mencionó el nombre de Meghan. No hacía falta. Bastó una sola frase clara y perturbadora. Tú siempre me dijiste que debía ocultarme porque mi existencia arruinaría tu corona. Después sonrió. Una sonrisa serena, pero que cortaba como un cuchillo a través de un telón tejido durante demasiado tiempo. Aquella sonrisa en el vídeo pícara apenas ladeada, recordando a los gestos de Meghan Markle en las alfombras rojas, se convirtió en el detalle imposible de olvidar. El clip de apenas 30 segundos estalló como una bomba. En menos de una hora acumuló millones de visualizaciones. A la mañana siguiente estaba en todas partes: TikTok, YouTube, Twitter, incluso en los informativos nocturnos. La opinión pública ya no se alimentaba de conjeturas vagas. Creía estar ante la verdad revelada. Internet se inundó de montajes fotográficos comparando cada rasgo, la curva de la nariz, la mirada, la sonrisa. Lo que empezó como un rumor de tabloide
se transformó en una investigación forense multitudinaria. La etiqueta "Pata Meghan's Secret Daughter" escaló de inmediato al número 1 mundial. Las grandes cadenas estadounidenses que solían mimar a los Sussex también se hicieron eco. Un presentador llegó a afirmar sin rodeos: si esto es cierto, sería el mayor escándalo real desde que Eduardo VIII abdicó por Wallis Simpson. El palacio guardó un silencio absoluto. No necesitaban decir más, el peso del daño ya era evidente. Mientras tanto, en Montecito la tormenta arrasaba con todo. Varias fuentes aseguraban que el príncipe Harry estaba completamente hundido. Se decía que salió de casa descalzo, condujo durante horas por la costa californiana y acabó llorando en su coche frente a la playa, como un personaje perdido en una novela trágica de Nicholas Sparks. Algunos vecinos contaban haberlo visto deambular por la urbanización privada con capucha, el rostro enrojecido evitando cualquier contacto. La imagen mostraba una verdad cruel: aquel hombre que se había descrito como el padre protector por excelencia se enfrentaba ahora al rumor de que ni siquiera sabía si su esposa tenía otra hija. Esa humillación no podía mitigarse con llamadas de terapia por Zoom ni con retiros espirituales. Mientras Harry se ahogaba en el desconcierto, Meghan se apresuraba a controlar los daños. Se decía que a las 3 de la madrugada llegaron expertos en relaciones públicas a la mansión. Decenas de llamadas se dirigieron a cada editor de tabloides, a cada productor de talk shows, incluso a antiguos influencers aliados. El objetivo era claro: borrar el vídeo, enterrar el rumor y lograr que Internet lo olvidara. Pero eso era lo que Meghan parecía no comprender nunca. Cuanto más se intenta ocultar, más retumba el escándalo. Cada desmentido, por muy calculado que fuera, sonaba tan artificial como el guión de una película de sobremesa. Y entonces ocurrió el giro inesperado. Un periodista, uno de los pocos en los que Meghan todavía confiaba, empeoró la situación sin querer. En un intento de defenderla, declaró: esa chica del vídeo no tiene derechos legales sobre el apellido Sussex. Bastó una frase para avivar el incendio. Nadie había hablado antes de derechos legales. ¿Por qué introducir un término jurídico si todo era una invención? Internet estalló en preguntas, y así apareció la primera grieta en el muro de relaciones públicas cuidadosamente construido durante años. El palacio al otro lado del Atlántico parecía disfrutar del espectáculo en silencio. Una fuente cercana a la familia real susurró: los Windsor no necesitan mover un dedo. Basta con esperar y la marca Sussex se derrumbará sola. Un comentario frío pero certero. Verdadero o falso, el daño ya estaba hecho. La imagen dorada de la familia de Meghan y Harry se había hecho añicos como cristal barato. Desde entonces, cada foto con Archie o Lilibet llevaba la sombra de un secreto. Cada portada que ensalzaba su cuento de hadas parecía ahora una caricatura. Aquello que más deseaban, controlar su propia historia, se había escapado ante la mirada del mundo entero. Según fuentes próximas, la confianza de Harry en Meghan se había resquebrajado. Se decía que exigía pruebas privadas, documentos, cualquier cosa que demostrara que aquella hija no existía. La negativa de Meghan a responder solo alimentaba la tensión. Algunos informes sugerían que las discusiones en la mansión se volvieron tan intensas que el personal tuvo que marcharse cuando los gritos retumbaban por las habitaciones. Es difícil no llamarlo tragedia. El hombre que había renunciado a un destino real para proteger su amor, ahora se preguntaba si aquella mujer le había ocultado un secreto durante años. Y como si no fuera suficiente, estalló otra bomba: un certificado de nacimiento. Una cuenta anónima publicó un documento registrado en California, fechado muchos años antes de que Meghan conociera a Harry. En él la madre figuraba como Rachel Markle, el nombre real de Meghan. ¿Era un archivo auténtico o una falsificación elaborada? Nadie lo sabía con certeza, pero una cosa era evidente: las llamas de la sospecha ardían con más fuerza que nunca, imposibles de sofocar. El momento en que apareció el vídeo resultaba casi demasiado perfecto para ser casual. Apenas unos segundos después de propagarse Internet,
explotó como una tormenta furiosa. Se superponían teorías, se reconstruían cronologías, y el pasado de Meghan Markle, previo a su entrada en la realeza, era diseccionado como un experimento de biología, con cada capa expuesta bajo la lupa. Incluso Hollywood, que antes la había acogido con los brazos abiertos, empezaba a distanciarse. Las marcas que competían por asociarse a su imagen de pronto guardaban un silencio ensordecedor. Lo que alguna vez fue llamado la pareja de poder entre Meghan y Harry se fue desvaneciendo, dejando tras de sí la sensación persistente de un escándalo interminable. Un tipo de escándalo que ni siquiera Netflix, la plataforma que invirtió millones de dólares en su historia, lograría transformar en un relato de redención con final feliz. Y aquí la ironía se mostraba cruel. Se marcharon de la familia real con el anhelo de vivir en la intimidad, pero al final su mundo entero dependía precisamente de la fama, esa luz cegadora que ahora los consumía desde dentro. Por el lado de Harry, fuentes cercanas aseguraban que había comenzado a retomar el contacto con viejos amigos, aquellos a quienes había apartado en cuanto Meghan irrumpió en su vida. Eran los mismos a los que acusó de no entender ni apoyar su matrimonio. También eran los que le advirtieron mucho antes de que Meghan quizá no era exactamente la imagen que intentaba proyectar. Ahora se decía, Harry tanteaba, podían hablar de nuevo, podían perdonarle, podrían tenderle la mano en el momento en que empezaba a asumir la dura realidad, porque si Meghan de verdad le había ocultado un secreto tan grande, si realmente había escondido la verdad sobre una hija, entonces Harry lo había sacrificado todo el trono, el honor, la relación con su familia, por una mujer que jamás le contó toda la verdad. Y ese dolor no era solo pérdida, era la traición definitiva. Mientras tanto, la figura central de la tormenta, la joven del vídeo, desaparecía de manera misteriosa. Desde aquel instante que sacudió al mundo, ni una publicación ni una señal de regreso. Ese silencio, lejos de calmar la opinión pública, hacía que el aire resultara más denso. Solo conducía a dos posibilidades: o la habían obligado a callar, o aguardaba el momento perfecto para reaparecer y lanzar la prueba definitiva que pudiera arrasar con el imperio Sussex de un solo golpe. Y así el mundo entero, cada respiración, cada mirada, se volcaba hacia aquel vacío expectante. La gente aguardaba tensa, conteniendo el aliento, preguntándose si ese instante llegaría. Porque si sucedía, no sería únicamente el final de la marca Meghan. Podría equivaler al derrumbe absoluto tanto de Harry como de Meghan, quienes un día fueron vistos como el símbolo de un amor capaz de vencer prejuicios y fronteras reales. Y hasta aquí la historia sigue abierta. Aparecerá de nuevo la misteriosa joven para destapar todo. ¿Son los secretos en torno a Harry y Meghan apenas humo pasajero o se convertirán en la tormenta que arrase con la imagen que tanto esfuerzo les costó construir? Aún no tenemos respuesta, pero hay una certeza. El mundo entero observa día tras día, hora tras hora, cada instante de silencio como si fuera la antesala de la próxima explosión. ¿Y tú? ¿Qué crees que se esconde tras este velo de secretos? Deja tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir acompañándonos en historias tan intensas como esta, no olvides dar like, suscribirte y activar la campana para no perderte ningún giro. Porque quizá en el próximo instante aparezca una nueva pieza del rompecabezas y todo vuelva a cambiar.